Bueno amigos, me habéis consultado, oye, circulaba por una carretera, me ha denunciado el radar y resulta que no me han aplicado el margen de error. Bueno, a veces es importante y a veces no tiene ninguna importancia. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que el margen de error de un radar a veces no tiene ninguna importancia. Va a depender de la estructura de la tabla del anexo 4 del Real Decreto 6/2015, que es la Ley de Seguridad Vial. Ahí es donde vamos a tener que fijarnos. Entonces vamos a coger el anexo 4 del Real Decreto Legislativo 6/2015 y lo vamos a combinar con las tablas 1 y 2 del anexo 12 de la ICT 155 del año 2020, que es la norma de metrología que por obligación, en aplicación del artículo 83 segundo de la Ley de Seguridad Vial, se tiene que tener en cuenta, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a tener en cuenta es el artículo 88. El artículo 88 le está diciendo a la gente que tiene que aportar todos los elementos probatorios. Antes hemos visto el artículo 83.2, que nos está diciendo que los instrumentos por los que se mide la velocidad, por ejemplo, tienen que estar sujetos a las normas de metrología. Por eso es tan importante la ICT 155/2020 en su anexo 12 para el tema de velocidad. Y ahí las tablas 1 y 2 nos va a decir, en la tabla 1, si estamos hablando de la verificación de conformidad, y un año después de que ese cinemómetro está viviendo, pues ya tiene que pasar a las revisiones. Y entonces tenemos que tener en cuenta la tabla 2, que ya os he hablado en otros episodios de estas circunstancias, de estas tablas, la 1 y la 2. Bien, si utilizamos estas tablas, además del anexo 4, que lo podemos encontrar en el BOE, no tenemos ningún problema en códigos electrónicos del Boletín Oficial del Estado, poner códigos electrónicos Boletín Oficial del Estado y ahí lo vais a encontrar. Bien, pues nos vamos en ese anexo 4 a la velocidad de 90, regulada a 90 km/h, y vamos a ver que la primera graduación de la sanción de velocidad viene de 91 a 120 km/h. Si voy a 92 y el radar tiene más de un año, pues resulta, el cinemómetro tiene más de un año, pues resulta que me tienen que quitar 5 km/h. Pues si estoy 5 km/h no estoy cometiendo ninguna infracción. Por lo tanto, si voy a 95 km/h, tampoco estoy cometiendo ninguna infracción. O sea, si el cinemómetro me localiza a 95 km/h, no estoy cometiendo ninguna infracción porque hay que aplicar ese margen de error que establece la tabla 2 del anexo 12 de la ICT 155/2020. Claro, si pasamos de eso, de 100 km/h, nos encontramos con la utilización de los porcentajes. Imaginemos que el cinemómetro tiene menos de un año. Entonces tendríamos que aplicar un porcentaje del 3%. Si tiene más de un año, un porcentaje del 5%. Si paso de 100 km/h. Estoy hablando siempre de fijo o estático. Otra cosa sería meterme ya en el 7%, que sería para el dinámico. Pero en el fijo o estático estaríamos hablando de un 5% todavía. De eso estaríamos hablando. Vamos a aplicar entonces las tablas. Vamos a tener un cinemómetro, por ejemplo, que ha pasado, que lleva ya más de un año de vida, y lo vamos a tener en estático. Resulta que está en estático y nos localiza en una carretera de 94 a 95 km/h. Bueno, pues a 95 km/h no sería infracción. ¿Por qué? Porque como el radar, el cinemómetro, tiene más de un año, su margen de error es, en base a la tabla 2 del anexo 12 de la ICT 155/2020, es de más menos 5 km/h. Ahora, imaginemos que circulo por esa misma carretera a 105 km/h. Al detectarme el cinemómetro a 105 km/h, ya paso al porcentaje. Y el porcentaje es del 5%. El 5% de 105 es 5,25. Como es 5,25, pues le quito
a 105, 5,25, bueno, me quedo en 100 kilómetros hora. Por lo tanto, entraría en la baremación de una denuncia de radar grave, pero con 100 euros de sanción, que por el procedimiento abreviado se me quedaría en 50. Imaginemos que circulo por esa misma carretera de 90, circulo a 122 o 123 kilómetros hora. ¿Vale? Pues como es 123 kilómetros hora, me podrían poner una sanción de 300 euros y 2 puntos. Pero si yo aplico el margen de error es del 5%. Si circulo, por ejemplo, a 123 kilómetros hora, me encuentro con que el 5% de mi porcentaje es 6, y pico. Y ese 6, y pico, o 6 kilómetros hora, se los descuento a los 123 kilómetros hora y me quedo en 117 kilómetros hora. Por lo tanto, ya no estaría en la franja de los 300 euros y 2 puntos, estaría en la franja de los 100 euros, que por pronto pago, por el procedimiento abreviado, estaría en 50 euros de sanción y sin puntos. Esto es como tenemos que manejar los márgenes de error. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la tabla que viene en el anexo 4 del Real Decreto Legislativo 6/2015. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta son las dos tablas que vienen, tanto la tabla 1 como la tabla 2, que vienen en el anexo 12 de la orden ICT 155/2020. Es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil. Tenéis que aplicar o porcentajes o kilómetros hora. Si bajamos de 100 kilómetros hora o 100 kilómetros hora, kilómetros hora. Y si subimos de 100 kilómetros hora, porcentaje. Y tenemos que tener en cuenta si el cinemómetro tiene más de un año o menos de un año, ¿vale? Esto es importantísimo. Nada más, con estas dos tablas y esta de aquí, os dejo y solucionamos este problema. Hacer captura y revisarlas. Y para el compañero que me ha preguntado, pues considero que queda resuelta la consulta. Continuamos.